Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, que me tome la llamada. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Con mucho gusto, me da gusto saludarte también y saludar a todo el auditorio. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, varios temas. Me gustaría comenzar con lo sucedido el viernes, luego de la instalación de la comisión permanente. Se tenía la intención, pues, de convocar a un periodo extraordinario y, bueno, ocurrieron dos cosas. Por un lado, el bloque de la oposición dijo que votaría en contra y con sus 13 votos hacían imposible el periodo, y por otro lado vino una consulta a Hugo López-Gatell para determinar finalmente que no era seguro realizar un extraordinario en estas condiciones. ¿Qué balance sacas tú de lo ocurrido? Mira, es normal. Yo creo que la oposición, el grupo que constituye la minoría opositora, decidió no acompañar el periodo extraordinario para esta iniciativa que envió el presidente para dictaminarla y aprobarla en su caso en periodo extraordinario, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. A mí me parecía que era lógico. Yo lo declaré días anteriores que no había las condiciones para tener mayoría calificada. Y así será. Realmente, si se mantiene el bloque de 4 partidos encabezado por el PAN e integrados por el PRI, partido Movimiento Ciudadano y el partido de el PRD, no se tienen los votos, no tenemos la mayoría calificada sin esta presencia de los 4 grupos parlamentarios. Es así de sencillo. No tiene ninguna otra matemática más que esa. Sí. Y me parece que también ellos tienen su estrategia. ¿Hubo precipitación, te parece, pues a la hora de querer dar trámite a la iniciativa del presidencial del 23 de abril? No, mira, nos platicaba, yo en esta ocasión te confieso que no intervine porque no soy miembro de la comisión permanente. Uh-huh. He estado simplemente atento al desempeño y a ver que las cosas sucedan y surjan de manera correcta, pero no, desde días antes, desde ¿qué te diría? Una semana y media, se había pensado que el periodo extraordinario no era fácil. Yo incluso lo comenté con los coordinadores, estaba consciente de que no era fácil llevarlo a cabo por este número, y yo había incluso insistido en que era mejor en periodo ordinario. Incluso faltaban, ¿qué te diré?, 5 días hábiles, aunque sería muy precipitado en ese momento, sí, sacarlo en periodo ordinario. Se presentó un jueves a las 8 de la noche. Sí, quedaba menos de una semana, ¿no? Quedaba menos de una semana. Uh-huh. En otras ocasiones y en otros tiempos se saca en un día, pues, uh-huh. Pero era aquí sí demasiado precipitado. Entonces yo opiné que, salvo que la Cámara de Diputados pudiera haber sesionado el viernes y cuidado los términos para que el martes estuviera votando en el Pleno, uh-huh. El martes por la noche pasarlo a la Cámara de Senadores, y ahí sí podía garantizar un poco más, porque es mayoría simple, sacar la votación del Senado y enviarse a su publicación ese mismo día. Ahí sí, en esos términos sí, en esas circunstancias, pero era también muy precipitado, uh-huh. Demasiado precipitado. Entonces, el que se haya buscado y ponderado el periodo extraordinario fue en gran parte porque se dijo que se tenían los votos, que se había acordado en la Cámara de Diputados que el PRI y algún otro partido votarían por la aprobación, y no fue así. Ricardo, tengo que hacer una pausa. ¿Me permites un momento y continuamos la plática?
Sí, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Ricardo Monreal. Regresamos en un momento para seguir la plática con él. Le agradezco a Ricardo Monreal que nos haya esperado para continuar esta entrevista. Ricardo, nos decías entonces que tú no veías condiciones. Te preguntaría si para cuando venga el próximo periodo ordinario, falta mucho, yo sé, y ya veremos cómo están las condiciones de la pandemia, pero ¿prevés un replanteamiento de esta iniciativa presidencial sobre el presupuesto? Mira, como está, me temo que no pasará. Es decir, como se planteó por el Ejecutivo, porque hay ciertas reticencias de carácter constitucional que me parecen correctas, de alguna de las expresiones, no solo de la oposición, sino incluso internas de Morena y de los aliados. Sí. Se puede incluso buscar otra alternativa que puede resultar también. Seguramente se analizará, pero en todo caso, estimado Pascal, se requiere de hacer un acuerdo con el resto de los partidos. Para un periodo extraordinario, necesariamente con alguno de los cuatro o con integrantes de los cuatro. Uh-huh. Lo que te puedo decir bien en honor a la verdad es que yo en el año y medio que tengo al frente de la coordinación de Morena, la oposición ha sido muy leal con el Senado, es decir, cuando te dicen sí, es sí. Nunca he tenido yo de parte de los coordinadores un engaño Uh-huh. o una simulación de decir sí voy a votar en favor, pero al final votan en contra. Oye, ¿por qué esa cordialidad que bien describes, pues no la vemos en otras partes de la vida política del país? Yo tengo una buena relación con todos. ¿Será porque hay madurez de los coordinadores? Mira, todos han tenido una experiencia amplia en materia política, legislativa o gubernamental. Te pongo el caso del PRI, pues ya fue todo. Osorio Chong, que por cierto tiene ahora, dio positivo COVID, sí, hombre, que le mandó ahora platicamos de eso saludo, si quieres. Ojalá y se pueda recuperar rápido. Se va a recuperar, pero ojalá rápido. Y el tema de Dante Delgado, te estoy hablando de la oposición, es una gente con mucha experiencia, sí, con oficio, y cuando te dan la palabra la cumplen. O el propio Curi, que ahí está sometido a más presiones internas porque hay liderazgos individuales muy fuertes y hay discusión interna también de la misma forma, pero el propio Miguel Ángel Mancera, cuando te dicen o llegamos a un acuerdo, se cumple, y por eso siempre trato de hablar con la mayor seguridad posible. Nunca miento y nunca engaño. ¿Tú crees que podría esto que se vive en el Senado, este nivel de diálogo, se podría reproducir a nivel nacional con los presidentes de los partidos y el presidente de la República? Sí, por supuesto. Yo creo que se puede. Yo no veo sino una actitud correcta, propia de los opositores, tratar de que ellos avancen en su posición política y lograr más espacios. Digo, es lo natural en cualquier democracia. Yo no lo veo extraño. Sí. Cuando a veces un compañero o compañera mía dentro del Senado me dicen, está muy duro el discurso, o son estos, y yo les digo, ojalá me hubieran conocido a mí como opositor. Sí, era más duro muchos años. Entonces, tú entiendes, digamos, el resorte que impulsa a un legislador de oposición. Sí, claro, yo lo viví, Pascal, y lo viví en épocas terribles, donde éramos 5 senadores, sí. Donde éramos 10 de 500, 20 de 500, una oposición intransitable, pues decir, nosotros no votamos nada de las reformas estructurales con el anterior gobierno, no votamos el presupuesto en ningún momento, yo he sido 3 veces diputado, y he sido un opositor
congruente. Era mi papel, por eso yo entiendo a la oposición, sin caer en la irracionalidad y en la confrontación contestataria simple. Pues eso sí me parecería absurdo, pero yo sí creo que hay posibilidades de lograr entendimientos, acuerdos, caminar en temas como que estamos viviendo, Pascal. Me parece que nadie puede regatearle al presidente la facultad constitucional que tiene de formular planes económicos, de conducir el Consejo de Salubridad, de conducir la política social que la Constitución le concede. Es decir, yo no veo ese afán de querer disputar. Sí hay el interés de decir, firmemos un acuerdo nacional, hay el afán de decir, está mal esto, está mal lo otro. Bueno, pues sí, es normal de la oposición. A mí me gustaría que en este momento estuviéramos más unidos, que nos enfrentáramos juntos al COVID-19, que nos enfrentáramos juntos con planes únicos o comunes, que nos enfrentáramos a este desafío tan sorprendente que de manera inédita e inesperada llegó a México y al mundo. Estimado Ricardo, el tiempo en radio se va como agua, es una desgracia porque hay muchos temas de qué platicar. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte, porque es público, se discute. ¿Tú te estás preparando para integrarte al gabinete del presidente López Obrador? No, lo digo con todas letras, te lo digo a ti en tu espacio que siempre es muy escuchado por la mañana, Pascal. No, ni he tenido ofrecimiento, lo digo siempre, nunca me gusta decir mentiras, ni me ha ofrecido quien me debe de ofrecer, que es el presidente de la República, ni de mi parte he pensado un momento separarme del legislativo. Pues te aprecio mucho estos minutos que, como digo, se fueron muy rápido, pero un gusto escucharte y poder platicar contigo. Ojalá lo podamos hacer a menudo, estimado Ricardo Monreal. Por supuesto, Pascal. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Ricardo Monreal es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Vamos